Amén, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y por favor, antes de arrancar, ponga su celular en modo avión, silencio. Eso ayudaría bastante. Los que tienen dos celulares, por favor, háganlo para los dos. Vamos a repasar varias cosas, pero antes de empezar, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por este día. Oramos que crecemos en el conocimiento de Cristo. El propósito acá es aprender de quién tú eres, para que podamos adorarte más profundamente, que podemos andar como Cristo anduvo. Ayúdanos para crecer en doctrina, pero doctrina que transforma nuestra vida y nos acerca a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, la semana pasada repasamos la idea de la doctrina de la creación y a través de eso se plantearon varias preguntas. ¿Qué es el ministerio? ¿Es el ministerio en la iglesia más importante que otras cosas en la vida? Elías también trajo un punto que quería comunicar y le llamé para entender su pregunta. Quería comunicar la idea de que los que sirven en la iglesia, usualmente la iglesia ve a esas personas como más valioso dentro de la iglesia sobre cualquier otra cosa. Entonces esa fue la idea de Elías. Es el ministerio más importante que cualquier cosa, vamos a decir, más importante que el trabajo que hacemos. También vimos cuál es la diferencia entre alma y espíritu y repasaremos estas preguntas. Luego vamos a repasar rápidamente de la creación según la confesión, porque lo hicimos la semana pasada, como resumen, y finalmente vamos a entrar en la doctrina de la providencia. Eso es lo que Dios mediante vamos a cubrir hoy día. Amén. Entonces, ¿qué es el ministerio? Vamos a arrancar acá. La palabra diaconía aparece 35 veces en el Nuevo Testamento y significa encargo, servicio, servidor o diácono. Y la idea es una función especialmente para el servicio de los demás. Eso es lo que es. Es una posición de servir. Amén. Lo vemos en la palabra, vamos a ver acá. Hechos 6:1, que lo ven en la pantalla, dice: pero aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Esa palabra, distribución, es ministerio. Es la misma palabra que vemos también en el mismo capítulo, versículo 6. Nosotros, los apóstoles hablando, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ambos están sirviendo, y yo quiero que captan ese sentido. Ambos están sirviendo y muchas veces perdemos ese punto. El concepto de ministerio, en su entendido más amplio, vamos a decir, se refiere al servicio a Dios y a las personas. En particular, se refiere al servicio oficial de personas apartadas por la iglesia. Ahora, la raíz del significado del ministerio es servicio, y cada creyente tiene el llamado de ¿qué? Servir. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros debemos servir. No existe esa idea de venir a la iglesia y sentarnos y no participar en el culto y no participar en los ministerios que tenemos. No existe esas cosas. En la iglesia hay la idea que yo vengo, me siento, escucho y me voy. Y eso no es vivir en comunidad. Todos estamos llamados a servir. Es como a veces yo escucho esposos acá. No, mi esposa tiene que servirme. Yo sirvo a mi esposa trabajando y nada más.
No es así. Pero la esposa tiene que hacer todo por el esposo. Y en su mente, él solamente da dinero y eso es suficiente. Y a veces ni quiere hacer eso. Y eso no es bíblico. Si vamos a servir mutuamente, tenemos que servir sacrificialmente. Esa es la idea. Todos somos siervos de Dios y a nuestro prójimo. Todos, sin excepción. Y eso significa que la jubilación y la pereza deben ser conceptos ajenos para el cristiano. Porque nosotros estamos jubilados no significa que no debemos servir. Porque eso también es un concepto moderno. Yo estoy jubilado, entonces no voy a servir en la iglesia. No debería ser así. Por ser jubilado, tú tienes más tiempo para servir en la iglesia. Y ser columnas para los hermanos más nuevos en la fe. Entonces sería espectacular que nosotros podemos entender ese concepto que la jubilación ni la pereza debería existir dentro de la iglesia. No debería existir. Porque ¿qué dice Hebreos 10, 24 25? Nos recuerda esto. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a servir. Consideremos, cómo estimularnos. Para estimularnos tenemos que servirnos unos a otros. Así es tan sencillo, pero es tan difícil también. Porque para servir a alguien tenemos que salir del yo, del egoísmo. Esa es la idea que nos cuesta, porque muchas veces el mundo gira alrededor de nuestras necesidades, alrededor de nuestros deseos. Entonces ahí estamos en conflicto muchas veces. Entonces no queremos servir a la iglesia, a nuestros hermanos, por el mero hecho, porque estamos enfocados en nosotros mismos. Siempre debemos buscar esa manera de servir a Dios y a los hermanos. Ahora, también acá tenemos ministerios específicos en la iglesia, como los predicadores, los maestros, evangelistas, y en Hechos 6 no vemos a los apóstoles poner la prioridad del ministerio de la palabra sobre el ministerio de servir a la gente. Y yo quiero hacer esa conexión. La importancia de la palabra de Dios, obvio, es importante. Pero Él no dice que esto es más importante, ambos son importantes. Es el punto. Nosotros queremos decir, esto es importante y esto es menos importante. Y ya estamos mal según como ellos pensaban. Él estaba diciendo servir a los hermanos como servir en la palabra de Dios son importantes. Ambos son importantes y perdemos ese punto. Y lo que hacemos por perder ese punto, exaltamos a los hombres que predican la palabra y los que sirven la iglesia son como, vamos a decir, comunes. Y eso no es bíblico. El servicio de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos en la iglesia son importantes. Cada ministerio es importante para la gloria de Dios y cada persona es llamada y equipada para hacerlo. Amén. ¿Hay preguntas sobre eso? Amén. Si no, vamos a seguir adelante. Es el ministerio en la iglesia más importante que otros servicios en la vida. Creo que dentro de algunas iglesias, los hermanos, ellos creen que si no está en el ministerio a tiempo completo, eres un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Eso es lo que yo veo. Entonces, porque no está sirviendo tiempo completo como pastor, maestro, qué sé yo, es un ciudadano de segunda clase dentro de la iglesia. También vemos eso con las personas divorciadas. También vemos eso. Tienen ese sentir, pero eso no es bíblico. Porque pensamos que esa idea que el pastor, entonces él está acá arriba y el resto está acá abajo. No es así. Tenemos la tendencia de separar nuestro trabajo, nuestras vidas fuera de la iglesia, de nuestro ministerio dentro de ella. Tenemos ese error.
la cual, tú sabes, va a conducir a la frustración. Eso es lo que va a conducir. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sirviendo 100% a la iglesia como pastor, maestro, algo así, un ministerio, algo así, mi sentir es, wow, no estoy sirviendo al Señor. No estoy 100% dedicado al Señor. Y va a llevar a la falta de satisfacción de todos modos afuera de la iglesia. Y ahí está el detalle. ¿Estamos sirviendo dentro de la iglesia? Amén. Estamos sirviendo. Pero el momento que salimos afuera, nos sentimos mal. No estoy satisfecho. Tengo que servir 100% a la iglesia. Y tenemos la idea en nuestros corazones y mentes, lo secular contra lo sagrado. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos normalmente dentro de la iglesia. En algunas de esas iglesias van a argumentar que el trabajo es parte de la maldición de Dios. ¿Has escuchado ese argumento en la iglesia? El trabajo es parte de la maldición de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos trabajos afuera de la iglesia? Levanta su mano. Amén. La mayoría de nosotros lo tenemos. Y eso no es malo en sí mismo. ¿Cuántos de ustedes son amas de casa, mujeres, hermanitas? Hay varios de ustedes también. ¿Ese trabajo es menos importante que ministrar dentro de la iglesia? No, no es menos importante. Es más difícil porque no hay descanso para las madres. Pero tenemos ese concepto. Entonces, todo afuera, todas cosas afuera, todo trabajo, mejor dicho, afuera de la iglesia, va a decir que no tiene valor. Entonces, eso no es bíblico. Usualmente creamos la lista donde Dios está por encima. He hablado con personas así. ¿Quién es primero? Dios es primero. Y después mi familia, mis hijos, etc. Yo lo utilizo a veces. Pero en esa forma de pensar, hay 1, 2, 3, 4, 5. Y durante el día puede cambiar esa lista, así, por nuestras necesidades. Bíblicamente no deberíamos ver las cosas así. Deberíamos ver las cosas, acá está Dios en el centro de todas nuestras vidas. Así debería ser. Dios está en el centro de nuestra vida y ahí está la familia, matrimonio, hijos, trabajo, etc. Todo fluye de Él. Pero nuestra tendencia es poner una lista. Y voy a admitir, de vez en cuando lo hago. Pero el concepto bíblico es que Dios es el centro de todo. Y toda gira alrededor de Él. Entonces, también vamos a escuchar dentro de la iglesia, que el trabajo siempre será un obstáculo para el verdadero ministerio. El trabajo es un obstáculo para el verdadero ministerio. Eso no es bíblico tampoco. Porque Dios nos manda ¿qué? Trabajar, ¿sí o no? El que no trabaja no come. Tenemos que trabajar, es bíblico. Pero es el sentir de algunos hermanos y hermanas. Entonces, lo circular, lo de afuera, siempre va a ser un obstáculo del propósito de Dios en mi vida. Y esto produce todo tipo de sentimientos en la iglesia. Por ejemplo, algunas personas celebran a los pastores por estar en tiempo completo en el ministerio y piensan que son más espirituales, que tienen menos tentaciones. Así piensan. Más tiempo para hacer mejor trabajo para el Señor. Eso es lo que piensan. Y déjame decirte ahora, busca en el internet cuántos pastores han caído. No son más espirituales. Ellos necesitan la misma gracia que ustedes necesitan. No, la vida de un pastor no es fácil. Queremos, vamos a decir, exaltar esa posición y pensando, él es más espiritual que yo, porque yo tengo
un trabajo circular, ahí está, que es un obstáculo para que yo pueda realizar el verdadero plan que Dios tiene para mí. Mira, estamos hablando la cosmovisión de muchos hermanos dentro de la iglesia. Entonces ellos piensan que son inferiores comparados a sus líderes a tiempo completo. Obvio, los líderes tienen que ser un ejemplo. Yo no estoy negando eso. Por favor, escúchame. Ellos tienen que vivir una vida ejemplar para la gloria de Dios. Pero ¿son inferiores las personas que no son a tiempo completo líderes en la iglesia? No, no son inferiores. Es como decir que mi esposa es inferior. No, ella no es inferior. Yo tengo que entender que somos uno en Cristo. Y yo estoy llamado a amarla sacrificialmente. Ella no es inferior. Porque ella fue creada a la imagen de Dios. Entonces tenemos que entender eso. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver trabajos sagrados en el templo, ¿sí o no? Y hay trabajos más comunes, como pastor de ovejas. Había los levitas, los sacerdotes que trabajaban en el templo, tenían que vestirse de una forma específica, de ser una línea de familiar, tenían que ser consagrados, tenían que presentar los sacrificios al Señor por sus pecados y los pecados del pueblo. Es un trabajo del templo, consagrado por el Señor. Pero en Cristo ya estamos limpios, ya estamos en el mismo nivel. Y eso es lo que nosotros perdemos. Hay un orden específico dentro de la iglesia. Hay un orden específico dentro del matrimonio y el hogar. Es el orden que Dios establece. Pero yo tengo que entender, mi esposa y yo, ambos somos pecadores. Amén. Ambos necesitamos la gracia. Amén. Ambos necesitamos someternos a Cristo. Simplemente tenemos diferentes roles. Entonces, en Cristo ya estamos eternamente limpios, santos. Estamos circuncidados espiritualmente. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, tenemos que entender que en Cristo somos iguales con diferentes roles. Y el líder, según la palabra de Dios, son los varones. Entonces, en esta iglesia jamás van a ver una pastora. Porque son diferentes roles. Pero tenemos que entender, en el Nuevo Testamento, no escuchamos mucho sobre lo sagrado y lo secular, sino más lo espiritual sino más de la carne y el espíritu. Eso es lo que escuchamos más en el Nuevo Testamento. No vives en la carne. Esos son los deseos de la carne. Pero ustedes son del Espíritu. Ustedes deben vivir en el Espíritu para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos versículos como Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. ¿Qué hacemos a Dios? Todo lo hacemos para Él. Y todo lo que hagan, lo hacemos para el Señor. Colosenses 3, 23 y 25. Todo lo que hagan, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que han cometido, y eso sin acepción de personas. Ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento de santidad, vivir en la carne o ser dirigido por el Espíritu. Y tenemos que ver eso también. Estamos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. El pastor no es más importante que el hermano que limpia o anima a los hermanos. Ahora, la palabra de Dios es bien claro.
El que enseña va a rendir cuenta a un nivel más alto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo me subo acá entendiendo que yo voy a rendir cuenta a lo que yo digo. Y yo también voy a rendir cuenta a lo que enseño en mi casa. Y yo lo que modelo en mi casa. Porque olvidamos que el ministerio a tiempo completo es un llamado de Dios. Ahora yo voy a decir esto. Toda tu vida es un ¿qué? Ministerio. Toda tu vida es un ministerio. Tú siempre estás sirviendo. Porque si todo se haga para la gloria de Dios, toda tu vida es un ministerio. Ahí está la hipocresía de muchas iglesias. Hermanos dentro de la iglesia. Que nosotros somos diferentes dentro de la iglesia. Somos ángeles, pero cuando estamos afuera, a veces somos demonios, iracundos, cara larga. En realidad vemos lo secular, eso es la cosa del mundo, eso es la cosa de la iglesia. Y ya dividimos las cosas muy bien. Pero para Dios todo es ministerio. El trabajo que tú haces es ministerio, criando a tus hijos es ministerio, amando a tu cónyuge es ministerio, respetando a tus padres es ministerio. Entonces nosotros tenemos que entender, estamos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. El dualismo es una visión dividida del mundo con dos categorías distintas: lo santo y lo profano, lo sagrado y lo secular. Y eso está causando daño en la iglesia, en los hermanos, porque separamos las cosas cuando Dios no separa las cosas. Ahí está el detalle. Entonces, si tú trabajas, debería trabajar ¿para quién? Para Dios. Entonces nosotros vamos a decir, lo santo consiste, vamos a decir, la iglesia, adoración, oración, evangelismo, estudios, misiones, trabajando por una iglesia, un instituto religioso, o un seminario, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros pensamos. Lo secular, la educación, el trabajo, tiempo libre, vamos a decir, las ciencias, sea lo que sea. Es más, cómo nosotros vamos a entretenernos también lo separamos. Es interesante también. Ojo, se nota las películas que miramos, los artículos que leemos. Eso es tiempo mío. ¿Existe tiempo tuyo? Ahí está el detalle. No existe mi tiempo. Pero en nuestra mente sí existe. Y eso no es así. La Biblia nos enseña que Dios gobierna toda la creación, todas nuestras vidas. Nosotros presentamos nuestra vida como un sacrificio que... Vamos a leer Romanos 1, 12, 1 y 2. Nico, tú puedes leer Romanos 12, 1 y 2. Espera por el micrófono, porfa. 12, 1 y 2. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gracias hermano. Yo quiero que ustedes vean, presenta su cuerpo como sacrificio vivo. Y en ese proceso de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, vamos a crecer en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces tú vas a presentar tu cuerpo como Dios desea en cada área de su vida. Y eso es lo que debemos hacer, pero nosotros separamos las cosas. Que nos lleva a la siguiente pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Es el ministerio en la iglesia más importante que otro servicio en la vida? Antes de vamos a decir, contestar esta pregunta, hay algunas preguntas sobre el tema anterior. Amén. Ok.
es el ministerio en la... No me ve. No, ese no es, no me ve. Disculpa. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Entonces, acá está. Alma, ahí está en griego, significa vida, alma, la parte inmaterial de una persona, el ser interior que consiste en el corazón, la mente y la conciencia. Génesis 2:7, que no está acá, dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El pináculo de la creación de Dios es ¿qué? Nosotros. Nosotros somos el pináculo de la creación de Dios. Y nosotros, Él nos dio la responsabilidad de guiar y dominar la cultura, el mundo que Él ha creado para su gloria, para su honra. Y la primera cosa que Él nos preguntó, Él le dijo a Adán y Eva, una de las primeras cosas es: sean fructíferos y ¿qué? Multiplícanse. Para formar más personas creadas en imagen de Dios y extender la gloria de Dios a través de la creación del hombre. Eso es porque nosotros estamos en contra del aborto. Porque viola la persona creada en la imagen de Dios. Estamos en contra del abuso de cualquier índole, porque está en contra de la palabra de Dios y la imagen de Dios. Ahora, espíritu significa viento, aliento, vida, soplar, espiritual, expirar o alentando por Dios, alentado por Dios, es la parte inmaterial que existe en nosotros. Ahora, lo que yo voy a hablar ahora sale del capítulo 23 de la teología sistemática, de Wayne Grudem. Y yo uso Wayne Grudem porque es más sencillo para entender. Entonces no es nada nuevo acá, lo quiero decir ahora, no es nada nuevo. Pero hay 3 posturas sobre esa idea de alma y espíritu: tricotonomía, dicotomía y monismo. Esas son las 3 posiciones. Amén. Y vamos a ver lo que consiste esas 3 posiciones. Está en capítulo 23 en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, si lo quieren leer. Pero la mayoría de las personas cristianas conoce que existe lo inmaterial en el hombre. La mayoría de las personas van a llegar a esa conclusión, que algo inmaterial existe en nosotros. Y lo vemos porque en Génesis 2:7 Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue en eso que nosotros recibimos la vida. Entonces vamos a ver los 3 puntos de vista. Tricotonomía. El hombre está hecho de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre es una facultad superior que cobra vida cuando una persona se hace cristiana. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y dame decir algo ahora. Antes de nosotros vamos a decir: no, yo creo en esto, yo creo en esto. Podemos tener diferencias. La mayoría de la iglesia abraza el segundo punto. No el primero, sino el segundo. Muy pocos abrazan el tercero. Pero vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunos versículos que apoyan esta idea. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos acá alma, espíritu, coyunturas, los tuétanos. Vemos una lista. Amén. Ellos usan este versículo para apoyar esta posición. También, 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usan esos versículos. Ahora, yo no abrazo esta posición. No lo abrazo. En mi opinión, alma
y espíritu son la misma cosa. Ahora, yo no voy a decir que un hermano que crea en el alma, espíritu y el cuerpo como cosas distintas son mis hermanos. Entonces yo no voy a pelear para decir, no puede ser parte de esa iglesia. No voy a decir esas cosas. Hay diferentes posturas dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero esa idea, estamos viendo en Hebreos 4 y 1 Tesalonicenses una lista de cosas. Vamos a ver otra lista de cosas para entender lo que estamos hablando acá. Vamos a ver. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué está diciendo? Ama a Dios con todo tu ser, ¿sí o no? Simplemente no está dando una lista para decir, ama a Dios con todo tu ser. Mira lo que dice el doctor Grudem. Él dice, hablando de 1 Tesalonicenses, Pablo estaba usando un número de términos que hablan de partes internas profundas de nuestro ser que no están escondidas del poder penetrante de la palabra de Dios. Y lo que está diciendo acá, él simplemente nos está dando una lista para describir un concepto. Entonces, en realidad no está apoyando la idea que hay una diferencia entre alma y espíritu. Simplemente está dando una lista para describir la profundidad del hombre. ¿Quién es el hombre? Y yo digo eso porque la segunda posición, en cual yo abrazo eso, dicotomía, el espíritu no es parte separada del hombre, sino otro término para alma, y que el hombre se compone de dos partes, cuerpo y alma, espíritu, la misma cosa. Amén. Ahora, una vez más, podemos estar de desacuerdo en algunas cosas. Eso no significa que uno es herético. Usamos esa palabra muy suelto acá, en la posición, vamos a decir, reformada. Si alguien no piensa como nosotros, no, está mal. No estamos hablando sobre eso. Hay diferentes posturas sobre esas cosas. Entonces, en la Biblia, el alma y el espíritu se usa de forma intercambiables. Ahí está. No lo voy a poner acá, pero en Juan, el Evangelio de Juan 12:27, Jesús dice, ahora mi alma se ha turbado. En Juan 13:21 dijo, se angustió en espíritu. En Hebreos 12:23 define a las personas que fueron al cielo o al infierno como espíritu, pero en Apocalipsis 6:9 se describe como alma. Entonces se puede usar intercambiable. Y podemos ver eso en Eclesiastés 12:7. Entonces del polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios como lo dio. Job 27:3, porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios está en mis narices, narices es el aliento de Dios, ahí está. Salmo 146:4, su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día parece sus pensamientos, ¿así se dice? Perecen, sus pensamientos. Vuelve a la tierra, pero su espíritu vuelve a Dios. Porque los que viven saben que hay de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ninguna recompensa porque su recuerdo está olvidado. Alma, espíritu, se puede usar de forma intercambiables. No sé cuál posición ustedes tienen. Amén. Puede tener diferentes posiciones. La mayoría de las personas creen en la posición 2, que se llama, una vez más, ponlo acá, disculpa, dicotomía. Pero hay algunos que creen también, pero el más popular es posición 2. Pero hay algunos que creen en la tricotomía, disculpa. Y eso todo depende cómo ustedes pueden entender las escrituras. Una vez más, a veces usa las palabras intercambiables. Y tenemos que respetar eso también. ¿Amén? ¿Tiene sentido? ¿Preguntas, quejas, piedras? Amén. Esta posición no es abrazado mucho, el último.
monismo enseña el hombre es solo un elemento y su cuerpo es la persona. Entonces no hay una diferencia en espíritu, alma, es solamente un cuerpo. En cual me cuesta esa posición y muy pocos abrazan esta posición. Hay algunos que lo abrazan. En mi iglesia, no creo en esta iglesia van a abrazar esto, pero hay algunos, vamos a ser, cristianos que abrazan esta posición. Entonces no hay una diferencia entre alma, espíritu y el cuerpo. Esto es una sola cosa y ahí muere. Ahora, creo que estamos hablando de lo físico y de lo espiritual, o de lo material o lo inmaterial. Y yo sostengo que el alma y el espíritu son términos intercambiables. Ustedes pueden creer algo opuesto. Está bien. No es algo en cual vamos a dividirnos. Porque tenemos esa tendencia de dividirnos bien rápido. Tú no crees eso y estamos dispuestos a tirar una piedra. No, por favor. No somos así. Va a haber diferencias en cómo interpretar algunos pasajes. Y eso no es malo en sí mismo. Pero lo fundamental, lo principal de nuestra fe como el Evangelio, somos bien dogmáticos. Sobre la salvación, conversión, somos bien dogmáticos. Pero hay cosas, fines de los tiempos, posiciones como esta acá, que va a haber diferencia. Y eso no es malo en sí mismo. Entonces, antes de juzgar a una persona, tú puedes preguntarte, yo puedo estar equivocado en esa posición. Pero aún así, eso no niega que debemos estudiar para elegir, ok, yo creo esto. Amén. Y entender que puedo estar equivocado. Pero basa mi argumento en la palabra de Dios. Porque vemos diferentes posturas dentro de la palabra de Dios. Mira, Lucas 23:46, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ¿qué? Mi espíritu. Así, habiendo dicho eso, expiró. Primera de Reyes 17:21. Entonces se tendió 3 voces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Vemos ejemplos de espíritu y alma. Y tenemos que ver cómo lo vamos a interpretar. Ahora, aquellos que sostienen la tricotomía normalmente estarán de acuerdo que el alma puede pecar, ya que piensa que el alma incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Y también, disculpa, no lo tengo acá, dame ir atrás. Ezequiel 18:20. Vamos a leer Ezequiel 18:20. Belisario, ¿tú lo puedes leer? Ezequiel 18:20. A todo el que peque merece la muerte, pero ningún otro cargará la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Ahora versiones van a decir, el alma que peque, ese morirá. Para que ustedes vean cómo están traduciendo de Hebreos. Pero nosotros podemos decir que todos nacemos espiritualmente muertos, ¿sí o no? Ok, todos nacemos espiritualmente muertos, somos rebeldes y cada día pecamos. Deuteronomio 2:30, Dios endureció el espíritu del rey Hesbón. Entonces, cuando somos salvos en la regeneración, nuestro espíritu está vivo para Dios y estamos conectados a Él. Y nuestra alma y espíritu, debido a que Él, el Espíritu Santo, vive en nosotros, nosotros podemos entender el Evangelio y abrazar a Jesucristo. Efesios 2:1, Romanos 6:11. Yo digo todo eso porque hay diferentes posiciones, pero yo creo que el alma y espíritu son términos intercambiables y se puede usar de forma intercambiable y vemos ejemplos acá también.
Pero también yo entiendo la otra postura, porque hay pasajes que puede apoyar. Entonces nosotros seguimos adelante, estudiando la palabra de Dios, y podemos estar, vamos a decir, bueno, yo creo esto, y después en 2 años, 3 años, 5 años, cambia tu posición. Es posible. Yo lo digo simplemente para que ustedes sepan, hay diferentes posturas dentro de la iglesia. Preguntas, capítulo 23 de Wayne Grudem, ustedes pueden leer, yo creo que es la esencia del hombre. ¿Preguntas? Amén. Sí. Sí. Él empieza explícitamente cuál es su posición. Dicotomía. Sí. Sí, eso es lo que dice él. Hay diferentes teólogos que van a decir algo diferente. Amén. ¿Otras preguntas? Amén. Vamos a leer esto acá. Juliana, ¿tú puedes leer lo que está en la pantalla? Espera. Capítulo 4 de la creación. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Amén. Nosotros afirmamos que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios para tener una relación con Él, ejercer dominio sobre la creación, pero con la posibilidad de obedecer o desobedecerlo. Vimos eso en Génesis 2:7. Disculpa. Sí. Génesis también un poquito más adelante. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido. Podemos obedecer o no obedecer. Angélica, tú puedes leer el número 1, porque yo salté el número 1 de la creación. Está en tu libro. ¿Tiene el libro, por si acaso? Sí, está página 12, al final. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sea visibles e invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Amén. Nosotros afirmamos que Dios hizo la creación en 6 días, pero aún así hay diferentes posturas. Hay 3 particularmente. Hay unos que creen que se formó en 6 días. 6 días literal, 24 horas. Hay otros que van a decir 1 día es 1000 años. 1000 años es 1 día. La tercera posición es la forma lógica, no cronológica, sino lógica de formar el mundo. Ahora, vamos a decir, si un ingeniero, Pastor Ángel es ingeniero, si yo le pregunto cómo se construye un edificio, él me va a dar la lógica en cómo se construye. Y normalmente empieza con ¿qué? El fundamento. Sí, los cimientos. Entonces, hay algunos que afirman la posición lógica que Dios simplemente está dando cómo formó las cosas lógicamente, como un ingeniero. Entonces, las 3 posiciones, 6 días. Segunda, 1 día es 1000 años, 1000 años es 1 día. Entonces fue un periodo muy largo. Y el tercero es la lógica, vamos a decir, la lógica en cómo formó el mundo. Pero no es días literales de 24 horas. Amén. Hay diferencias. Simplemente no vamos a tirar piedras. Podemos tener diferentes posturas. Simplemente digo para que ustedes sigan estudiando. Para que puedan formar diferentes posturas y eso está bien. Nosotros afirmamos la iglesia
la creación de 6 días. Amén. Vamos a seguir adelante. Milagros, ¿puede leer? Sí. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Amén. Nosotros afirmamos acá el verdadero gozo solo se puede encontrar en Cristo y en Dios. Afirmamos eso. Tú puedes tener éxito, tú puedes tener dinero, pero finalmente el verdadero gozo solo se encuentra en Él. En Juan 5:11, Jesús acá está hablando el contexto que Él obedece al Padre. Y eso es gozoso para Él. Y después dice esto acá. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Su gozo sea maduro, porque está obedeciendo al Padre. Entonces, el gozo no se encuentra en un novio, una novia, no se encuentra el dinero, en títulos, se encuentra en Cristo. Punto. Nada más, nada menos. El resto es extra. Es extra a la luz de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Un repaso bien rápido. Preguntas porque lo vimos la semana pasada. Amén. Ok, vamos a hablar sobre algo que no es controversial, no, mentira, la providencia de Dios. Y vamos a profundizar y empezar el punto 5. Elías, ¿tú puedes leer el punto 5? Pues, 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Creemos que Dios, en su providencia, controla todas las cosas. Providencia es la forma en que Dios ordena su voluntad a través de las leyes naturales. Usando las normas. Sobrenatural es haciendo algo afuera de las leyes naturales. La providencia es como Dios trabaja dentro de las leyes naturales. Ok, algo sobrenatural es parar el sol por un tiempo. Eso es sobrenatural. Levantar algo de una persona de la muerte, eso es algo sobrenatural. Pero Israel quejándose a Moisés es algo que pasó dentro del contexto de las leyes naturales. Pedro negando a Jesús 3 veces pasó dentro del contexto de las leyes naturales. Entonces vamos, y Elías, ¿tú puedes leer este versículo, por favor? Isaías 46, del 8 al 11. Acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que yo quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Amén. Dios va a hacer lo que va a hacer, ¿sí o no? Él va a hacer lo que va a hacer y muchas veces, normalmente, va a funcionar a través de la providencia. Yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, hay una gran necesidad. Y yo digo necesidad y en el término correcto. No hay comida para dar a tus hijos. Una necesidad. Eso es una necesidad. Y tú ora y ora y ora. Y Dios pone, vamos a decir, algo en brisa para llevarte una bolsa de comida. Ella no sabía nada.
solamente guiado por el Espíritu Santo, y lleva una bolsa de comida a donde tú puedes alimentar a tus hijos. En la providencia de Dios, usó a su hija para ayudar a su otra hija. Y eso es precioso. Es que nosotros tenemos la tendencia de desear que nuestro libro sea como Éxodo, pero nos molesta cuando es como Ruth. Queremos lo sobrenatural. Pero Dios funciona normalmente a través de su providencia, a través dentro de las leyes normales, naturales. Hechos 17, 26 al 27. Pati, ¿tú puedes leer, por favor? Acá está. Hechos 17, 26 y 27. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aún las fronteras, las naciones, y también encontramos en el Antiguo Testamento que Él establece reyes y quita reyes. Dios es Dios. Él establece todas las cosas. Efesios 1, 11 al 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mira, hemos sido predestinados según el propósito de Él. Él tiene un propósito bien específico para nosotros. Aún nuestras acciones caen dentro de la providencia de Dios. Piensa en eso. Aún nuestras acciones caen en la providencia de Dios. Nada puede salir afuera de la voluntad de Dios, porque Dios es Dios. Eso también tenemos que entender que no implica que Él es el autor del pecado, como ya vimos, pero Él controla todas las cosas, aún lo que vamos a decir. La palabra providencia en latín es providentia, y en el griego pornoia, que es pronoia, que significa la previsión, la provisión y el cuidado. Eso es lo que significa. Él cuida su creación. La lluvia viene sobre ¿qué? El justo y el injusto. Dios cuida a su creación y Él no está simplemente apartado de ella. Y yo voy a terminar con estas 3 citas. Ya terminó, ok, está bien. Jerry Bridges. El cuidado constante de Dios y su gobierno absoluta sobre toda su creación para su propia gloria y el bien de su pueblo. La providencia, el cuidado constante de Dios y su gobierno absoluto sobre toda su creación para su gloria, para su propia gloria y el bien de su pueblo. Martin Lloyd-Jones. Providencia significa la continuación o la causa de continuar aquello que ha sido llamado a la existencia. La creación trae las cosas a la existencia, la providencia las mantiene. La creación trae las cosas a existencia, la providencia las mantiene o garantiza su continuación en la existencia, en el cumplimiento de los propósitos ¿de quién? De Dios. Louis Berkhoff. La providencia como ese ejercicio continuado de la energía divina, divina por lo que el Creador preserva a todas las criaturas, actúa en todo lo que sucede en el mundo y dirige todas las cosas hacia su fin determinado. Amén. La providencia. Él va a hacer lo que va a hacer, pero normalmente lo hace entre las leyes naturales del mundo. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque siempre queremos algo sobrenatural. Si nos damos cuenta, nuestro deseo es desear algo sobrenatural. ¿Sí o no? Esa es nuestra tendencia. Entonces, cuando pedimos un esposo o una esposa, queremos algo sobrenatural, que nos dé un nombre con la edad y a dónde vamos a encontrar esa persona. Algo sobrenatural.
Si queremos un trabajo, Dios, ¿a dónde voy a trabajar sin buscar y presentar su CV? Si esperamos algo sobrenatural. Esa es nuestra tendencia. Dios, yo oro, por favor, que mis hijos se comporten bien, pero no queremos invertir en lo natural de criarlo en el temor del Señor. ¿Tú ves la desconexión? Por favor, ayuda a mis hijos que se comporten ABCD, como dice la palabra de Dios. Pero no queremos ser lo natural, dentro de lo natural, de criarlo en el temor del Señor. ¿Tú ves la desconexión? Eso es lo que nos hace, eso es lo que nos cuesta. Tenemos esa tendencia siempre a desear lo sobrenatural y no hacer o no obedecer a Dios en el mundo natural en cual vivimos. Nos cuesta. Pero Dios va a mantener todas las cosas para su gloria y para su honra. El sol, la lluvia, nieve, frío, calor, toda su creación va a ser sostenida por Él y garantizada por Él. Mira, déjame decirte algo. Yo no me levanto en la mañana, pucha, el sol se va a apagar. ¿Quién hace eso? El sol se va a apagar. No. ¿Quién piensa así? Nadie se levanta y dice, ay, tengo que respirar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nosotros entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Entendemos. Lógicamente lo entendemos, pero todavía nos cuesta porque queremos lo sobrenatural sobre lo natural. Y la providencia de Dios es Él obrando en su creación, garantizando lo que Él va a hacer, cumplir sus propósitos con su creación en las leyes naturales. Una vez más, yo nunca me levanto y decir, las estrellas se van a caer. Yo no pienso en eso. ¿Ustedes piensan en eso? No, yo no creo que piensen en eso. Nadie se levanta y va a decir, wow, mis riñones van a fallar hoy día. Nadie. Simplemente viven la vida como va a estar bien, porque creemos que Dios es soberano. Nuestra tendencia, una vez más, es que nosotros queremos lo sobrenatural. Y solamente queremos lo sobrenatural. Pero Dios siempre va a funcionar dentro de su providencia. Entonces son cosas que tenemos que captar. Tengo más, pero no voy a seguir. Eso podemos terminar la semana que viene. Preguntas sobre la providencia de Dios. Preguntas. Acá está uno. ¿Está prendido el micrófono? No. ¿Por qué quizás nosotros, los seres humanos, buscamos quizás que sea sobrenatural las cosas? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Buscamos que, digamos, que Dios nos diga, digamos, como decía, ¿no? En el ejemplo que nos digamos la pareja, nombre, digamos, tal edad, sí, tal nacionalidad. ¿Por qué buscamos lo sobrenatural? ¿Por qué buscamos lo sobrenatural? Ahora, yo hablé sobre eso hace algunas semanas. Como Latinoamérica somos místicos. Somos por naturaleza místicos. Entonces, nos encanta esa idea que Dios va a obrar como en Éxodos y nos cuesta pensar que va a obrar como Pablo. Lo sobrenatural, nosotros somos místicos y siempre queremos ver algo más. Esa es parte de la caída del hombre. Quiere ver milagros, pero porque no quiere descansar solamente en Dios. Nos cuesta porque somos pecadores. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa idea, yo quiero casarme, quiero ver el nombre de ese varón, cuántos años tiene, a dónde nació y a dónde lo voy a conocer. Y queremos todo eso en una oración, que Dios nos conteste. En vez de esperar, prepararte para ser una mujer virtuosa, una mujer piadosa para la gloria de Dios y seguir los pasos y obedecerlo mientras tú esperas. Gracias. ¿Podría ser una de las razones que nos gusta lo fácil? Porque es más fácil recibir algo, bueno, toda la dirección y todo ello que... Pero la pregunta ¿es más fácil? Piensa en esto. La idea que es más fácil, somos una cultura que queremos las cosas fáciles. Eso sí es cierto. Pero cuando nosotros oramos por un trabajo, pero nunca presentamos nuestro CV. ¿Cuál es más fácil?
Sí, la oración es importante y debemos orar, pero es la oración acompañado con lo que debemos hacer, que es obedecer. También hay ese componente que nosotros queremos las cosas así. Dame, 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 dame. Pero lo que Dios, recuerda, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú vas a morir. ¿Cuántas décadas pasaron hasta que murió? Fueron como casi 3 décadas. Él tenía el conocimiento que iba a morir de forma horrible, pero tenía que esperar 30 años. ¿Y esos 30 años él esperó pescando? No. Cumplió la voluntad de Dios de predicar el Evangelio, plantar la iglesia en Jerusalén y seguir adelante. Muchos de nosotros queremos las cosas fáciles, sí, pero Dios nos llama a orar y a obedecer. Porque yo oro porque dependo de Él. Yo obedezco porque Él me manda. Y en eso yo sé que Él va a hacer su voluntad a través de su providencia. ¿Otras preguntas? Pasa el micrófono, por favor. Pastor, buenos días. Y mi pregunta es, ¿por qué en algunos no hay esa complacencia o contentamiento de que tenemos un Dios providente? Un Dios que está en control de todo. Parte de la caída es que nosotros queremos controlar las cosas. Vimos con Adán y Eva. Esa idea de control es un pecado bien fuerte, arraigado en nuestros corazones. Para entender la providencia de Dios, ahora podemos entenderlo, ojo, otras cosas aceptarlo. Esa es la idea. Ustedes saben teológicamente, porque tienen un libro acá que es la providencia de Dios, pero nos cuesta aceptarlo, porque en el fondo hay cosas que tenemos que tratar, como ¿confiamos totalmente en Dios o confiamos en nuestras obras? Nos cuesta porque somos pecadores, aunque podemos saber la verdad. Es como algunas personas, si tú lo muestras bíblicamente que están en error doctrinalmente, ellos van a decir, bueno, no, yo no creo así. Tú le mostraste con la palabra de Dios, pero ellos dicen, yo no creo así. Igual somos con Dios. Él nos muestra a través de su palabra y decimos, yo no creo así. Y tenemos que cuidarnos sobre esas cosas. Yo creo que fue John Piper que dice que tenemos que predicar la verdad en nuestro corazón hasta que se convierta en una realidad. Hasta que se convierta en una realidad. Porque tú puedes conocerlo, pero no aplicarlo porque no lo crees en tu corazón. Eso es porque nos cuesta. Entonces, en vez de abrazar a Dios, mira, oré, no había comida para mis hijos, oré y Dios proveyó a través de un hermano, una hermana, una bolsa de comida. Amén. En vez de confiar en la providencia de Dios, vamos a decir que es algo sobrenatural. En un sentido es sobrenatural, pero en un sentido es la providencia de Él, porque Él siempre va a cuidar a sus hijos. Es algo que nos cuesta, porque para aceptarlo acá es difícil. Y hay muchas filosofías que tenemos que sacar de nuestros corazones y reemplazarlo con lo bíblico. ¿Otra pregunta? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Guíanos para amarte profundamente y que podamos captar esa idea de la providencia tuya. Tú estás en control de todas las cosas. Tú sigue obrando, Señor, en tu creación. Tú no eres un Dios a la distancia. Tú eres un Dios eternamente, divinamente y físicamente involucrado con tu creación. Ayúdanos para aceptar esa realidad en nuestros corazones y que nosotros podemos caminar en fe, sabiendo que tú estás en control, pero a la par, Señor, obedeciendo tu palabra, porque confiamos en lo que tú dices. Guíanos, Señor, para deshacer las cosas que no te agradan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.